La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vamos a platicar con Vidal Llerenas Morales, diputado federal por Morena, a quien le agradecemos nos tome la llamada y podamos escuchar su opinión sobre cómo se dio la discusión legislativa sobre los aumentos a gasolina. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué tuvo que aumentar la gasolina? ¿Es culpa de la reforma energética? ¿Es culpa de la reforma fiscal? ¿Obedece a la baja en los precios del petróleo y entonces a que México está recibiendo menos dinero y por eso hay que agregarle este impuesto especial, el famoso IEPS? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo podemos entender el momento que estamos viviendo, diputado? Bienvenido a Contexto. Les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. ¿Qué tal? Buenos días, a tus órdenes. Bueno, pues esto, que nos permita entender cómo fue que llegamos al momento que estamos viviendo como país. ¿Qué hicieron desde el legislativo para evitarlo o bien para alentar esta decisión que seguramente venía siendo analizada desde hace tiempo? Pues hubo relativamente poca discusión, yo diría, en las cámaras. Pues los distintos partidos votaron, el Centro de Morena votaron a favor tanto de la ley de ingresos en lo general como la ley de IEPS hace un año que establece el impuesto. Algunos partidos se reservaron el tema de acelerar la importación de gasolinas por parte de privados, que es parte del tema, aunque votaron la ley de ingresos en lo general. El diseño del IEPS y del esquema que ahora hay es que independientemente quién la importe y cómo, ¿no? Se cobre un impuesto especial además del IVA a la gasolina independientemente de lo que cueste. Esto le genera que pues más o menos el 30% del poco más del 30 y tantos por ciento del precio del barril sea un impuesto, ¿no? Esto permite que el gobierno recaude algo así como 280 mil millones de pesos. Una recaudación muy importante, es casi toda la recaudación que da la propia reforma fiscal. Esto no es parte de la reforma fiscal, habría que decirlo. Y son recursos importantes en buena medida, efectivamente, porque hay menos recursos, porque vale menos el petróleo, pero también porque se cayó la plataforma petrolera, porque con esto de la reforma energética pues se dejó invertir por parte de Pemex en los últimos años. Los privados pues tampoco invirtieron porque no ha habido interés en hacerlo. Entonces pues producimos como 500,000 barriles de petróleo menos al día, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es un tema tributario, es decir, el impuesto es importante porque hay menos recursos por parte del petróleo, ¿no? Uh-huh. Y esa es la historia del IEPS a gasolina. Ajá. Ahora, usted ha venido tuiteando y la verdad de las cosas es que le hemos dado un seguimiento muy puntual, sobre todo por pertenecer a Morena, que fue el único partido que dijo no a todo esto que está sucediendo. Usted tuiteó que los gobernadores se llevarán 70 mil millones de pesos de los 280 mil millones de pesos de IEPS de gasolina y que ellos lo sabían desde hace tiempo y que ahora están encabezando protestas. Sí. ¿Hay entonces un consenso de cómo iban a ser las cosas? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que era muy claro lo que iba a suceder. Es decir, hay una suerte sorpresa supuesta, cuando en realidad era muy obvio que iba a subir el precio de la gasolina en virtud de que vale más el dólar, ¿no? Por un lado, importamos buena parte de la gasolina, y que por otro iba a subir el precio del petróleo. Ya estaba subiendo el precio del petróleo cuando se aprueba este esquema en la ley de ingresos. El impuesto a gasolina es participable completamente, es decir, el 25% del impuesto va básicamente a los estados, una pequeña porción de municipios, pero la mayor parte de los estados. Por eso era que aunque el gobierno iba a tener menos ingreso, los gobernadores iban a tener más recursos, porque ahora los recursos iban a venir más del impuesto a las gasolinas y menos de la utilidad de Pemex. Antes era lo contrario. Entonces, aunque el gobierno iba a tener menos ingresos, los estados, desde el año pasado, era el argumento de Hacienda para reducir los recursos de los estados vía el ramo 23, es decir, vía convenios
¿Por qué? Pues porque van a tener más recursos vía participaciones, debido a que más dinero iba a llegar por gasolinas y menos dinero iba a llegar pues por la utilidad de Pemex. Era esta idea de que el país ahora depende menos de Pemex, pero depende más de las gasolinas, ¿no? Pemex tiene menos utilidades, entonces se graban las gasolinas, que es algo que antes no sucedía. Uh-huh. Ahora, el acuerdo que se llegó fue aumentar las gasolinas para poder resarcir un poco el déficit que traía ya el presupuesto a raíz de que la reforma tributaria no ha ofrecido los resultados, y a raíz también del acomodo internacional, porque ahora resulta que todo lo que nos pasa en México es resultado también de cómo se mueve estos temas en el mundo. Hay la capacidad de análisis, pues, de dimensionar este tipo de reacciones que estamos teniendo ahora mismo. Seguramente usted está enterado de lo que está sucediendo en Durango. Nosotros somos una comarca conurbada entre el estado de Coahuila y Durango, y todo lo que pasa en Durango nos afecta en Coahuila, pero creo que todo lo que pasa en todos los estados nos debería de afectar absolutamente a todos. Y que haya un muerto, y que haya más de 250 detenidos por los saqueos, y que haya ya la amenaza de más manifestaciones, de más bloqueos. En este momento no pueden circular las pipas de Pemex para abastecer el combustible en la capital de Durango. El gobernador Rosas Aispuro sale a pedir que las manifestaciones sean de otra índole. ¿Lo calcularon? ¿Lo midieron? Pues no, aunque se debió hacerlo, es decir, insisto, se sabía, el esquema ha sido planeado ya desde hace varios años, ¿no? La famosa liberalización de la importación primero se aceleró. Era un proceso que se iba a llevar a cabo hasta el 2018. Esto en parte ha generado problemas. Parte del asunto del desabasto y otro tipo de temas tiene que ver con esta importación y distribución por parte de privados que no tienen la infraestructura para hacerlo, porque lo ha hecho Pemex toda la vida, ¿no? Entonces, pues no necesariamente hay los depósitos y hay la capacidad. Además, es muy probable que haya habido privados que, en lugar de vender la gasolina los últimos días de diciembre, pues lo hicieron los primeros de enero, ¿no? Porque ya iba a costar más, ¿no? Claro. Entonces, primero sí hay un tema de haber acelerado este proceso. Se dice, bueno, porque pues López Obrador va a ganar las elecciones y esto es un buen negocio y lo quisieron adelantar. Yo creo que parte de ahí hay el asunto, ¿no? O sea, ¿por qué deciden adelantar el proceso de liberalización de precios y de importación de gasolina cuando está planeado hasta dentro de 2 años, ¿no? Primero, este tema. Segundo, pues sí era evidente que tanto que iba a subir el precio del petróleo como que iba a subir el dólar, ¿no? Sí. Por lo tanto, era evidente que con este esquema en donde el IEPS queda fijo, es decir, lo que el gobierno se lleva queda fijo, cuando suba el tipo de cambio y cuando suba la gasolina, iba a subir el precio, digamos, ¿no? Seguramente no calcularon la reacción de la gente, y creo que la reacción depende de que ya es llueve sobre mojado, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con incrementos que pasaron todo el año pasado y con más cosas que están sucediendo, ¿no? De bajo crecimiento económico, de que no se concretó lo del salario mínimo, varios asuntos, ¿no? Y creo que el gobierno es poco sensible. Ayer mismo el presidente pues no explica las razones por las que se da este incremento. Él le ha dicho, miren, esto es un tema fiscal, es importante para las finanzas públicas, y al mismo tiempo, bueno, va a haber una reducción en el salario del gobierno, va a haber una reducción en el gasto operativo del gobierno, y esto se va a destinar a tal y tal tema de impacto social, ¿no? Pero no lo hace así el presidente, porque simplemente dice que es algo doloroso y no da una explicación y no da alternativas al tema. Es que pareciera que no hay alternativas, porque dice que es necesario y que es para defender la economía de los mexicanos. Bueno, es en términos de que como pues se ha incrementado la deuda y como no se invirtió en la plataforma petrolera, hay problemas financieros. Ahora el gobierno pudiera tener una reducción en su gasto operativo, en el gasto no prioritario, y eso destinarlo, por ejemplo, pues a pensión de adultos mayores, podría destinarlo a otro tipo de temas, podría impulsar en asuntos de salud. Hay varias cosas que se podría hacer desde el gobierno, tanto para atenuar la medida como para
pues mandar un mensaje que el gobierno también está haciendo un esfuerzo, ¿no? El gobierno debió haber reducido su gasto operativo de manera importante y no lo hizo de manera suficiente el año pasado. Diputado, lo que pasa, y déjeme decirle al público que estamos charlando con Vidal Llerenas, diputado de Morena, que nos está tomando la llamada y estamos platicando sobre esto de la gasolina y las consecuencias, las repercusiones y el mensaje del presidente. Déjeme decirle algo, diputado. Lo que pasa es que nos enteramos del gasolinazo casi a la par que nos enteramos de los bonos especiales que se dan los diputados, los bonos extras navideños, y entonces, y nos enteramos de las vacaciones de los funcionarios y de cómo les gusta vivir la vida bien, y entonces eso hace que la indignación se exacerbe y que haya muy poca sensibilidad en relación de los políticos, y voy a hablar de los políticos en general, y no están viendo el problema en el que están metidos millones de mexicanos. La pobreza ha aumentado en este país. O sea, no hay sensibilidad prácticamente por parte de nadie. Sí, y el tema de corrupción, lo que ha sucedido es que una vez que el PRI perdió ciertos estados, entonces han actuado contra los gobernadores de los estados donde perdieron. Cuando había evidencia importante de lo que está sucediendo, particularmente en Quintana Roo, en Chihuahua, Veracruz, no, de manera muy clara, y el gobierno no actuó a tiempo, tenía elementos, parte de los recursos eran federales, evidentemente, y entonces se dejó que en esos estados hubiera, pues, verdaderamente un saqueo, ¿no? Y la verdad es que no se actuó hasta que estos gobernadores pues perdieron las elecciones, ¿no? Entonces hoy nos encontramos a un espectáculo en el que se hace evidente cosas que ya eran evidentes hace un tiempo, ¿no? Me parece que eso es un elemento claro. Evidentemente el Poder Legislativo tuvo que haber habido pues mucho más control, ¿no? Hubo que haber habido más prudencia, insisto, esto de las gasolineras pues ya se sabía, ¿no? Es decir, era una cosa perfectamente esperada, ¿no? Y como efectivamente fue poco discutida el Poder Legislativo, pues hubo relativamente poco conocimiento de esto. Ahora, usted presentó una propuesta de más de 300,000 millones de pesos para reducir el gasto corriente, que no es prioritario para el gobierno. Sí, hemos hecho ejercicios desde el año pasado. ¿Nos quiere decir cómo se podría hacer esto? Y además lo hemos hecho en partidas que no tienen que ver con inversión, porque se ha caído. ¿Perdón? Sí, no, sí, adelante, le escuchamos. Sí, adelante. Bueno, le está entrando otra llamada al diputado. Ya está, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, lo hemos hecho que en partidas que no tienen que ver con la inversión, porque otro de los problemas es que enfrentamos una caída en la inversión pública. La inversión pública ha pasado de unos 6 puntos del PIB como a 3, ¿no? Lo hemos hecho y tampoco en programas sociales, porque sí lo ha reducido el gobierno, sobre todo los de salud y los de educación. Entonces sí hay una serie de partidas que tienen que ver con materiales, suministros, con arrendamientos, con seguros del gobierno, etcétera, en donde nosotros consideramos que sí hay elementos para reducir. Hay partidas, por ejemplo, muy poco vigiladas. Todo lo que tiene que ver con seguridad pública, por ejemplo, es muy poco evaluado ante el evidente problema de seguridad que existe, ¿no? Lo que hay es un enorme gasto y no sabemos bien que ese gasto sea el más adecuado, pues, ¿no? Y así hay varias partidas de gasto, que el gasto en publicidad del gobierno, etcétera, en donde ahí el gobierno tuvo que haber hecho un esfuerzo para poder reorientar el gasto o para poder reducirlo, y entonces que el incremento del impuesto no sea para tanto. Bien, pues este tema creo que tendrá que ser, seguir siendo analizado, pero más que analizado, porque de nada nos sirve el análisis y luego no hay una reacción que genere un cambio y una modificación, o por lo menos una explicación suficiente, o por lo menos una planeación a 1 año, a 2 años, a 3 años, a dónde vamos, cómo vamos a llegar de aquí a la sucesión presidencial. No sé, ustedes en Morena seguramente estarán aplaudiendo este tipo de medidas, porque finalmente le resta votos al partido en el poder y abre camino a una opción como la de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no, nosotros quisiéramos que no hubiera un incremento de esta magnitud. Lo más importante sería, aquí el problema es que un sector de la población
porque se dice que el impuesto lo paga la gente más rica. Bueno, efectivamente la gente más pobre no tiene, ¿no? Pero hay un sector de ingresos medios bajos que sí está pagando, 1,000 pesos más al mes por gasolina, ¿no? Y que muchas veces no tiene otra alternativa. E incluso personas de menores ingresos que a lo mejor no tienen un auto, bueno, sí van a usar un taxi, por ejemplo, ¿no? Y en muchas comunidades rurales, por ejemplo, muchas veces la única alternativa. Entonces hay un sector de la población que está de un año para otro, de 2 años para otro, absorbiendo algo como un punto del PIB más en impuestos, ¿no? Ahí creo que es donde está el problema. Hay un sector de la población donde sí le estamos cargando la mano mucho con este impuesto. Muy bien. Diputado, pues le agradecemos mucho esta primera presencia de usted con nosotros en Contexto. Nos encantará no perder la comunicación y que podamos estar platicando con usted. Gracias. Gracias.